¿Alguna vez has ganado una discusión en tu cabeza? Es probable que sí, porque en ese espacio personal todos se sienten invencibles cuando no hay nadie escuchando. En la mente uno puede convertirse en el campeón mundial de las discusiones que nunca van a suceder. Por ejemplo, imaginemos que estamos defendiendo a capa y espada la idea de que comer pizza con piña es lo mejor del mundo, incluso cuando todos a tu alrededor no les guste o la odien. Y en tu mente no solo logras que todos se queden callados, sino que hasta consigues que alguien cambie de opinión reconociendo lo buena o quizás lo sabrosa que es la piña en la pizza. Pero claro, todo eso ocurre dentro de tu mente, un lugar donde no hay oponentes reales, solo el eco de los propios pensamientos celebrando su victoria como aplaudiéndose a sí mismos. Y es curioso cómo estas discusiones no siempre surgen cuando más las necesitamos. A veces las mejores respuestas aparecen en los momentos más inoportunos, como cuando estás bajo la ducha, pensando en todo lo que podrías haber dicho horas antes. Es en ese espacio de agua y soledad donde los pensamientos fluyen más libres, como si las ideas se despejaran por fin. Y entonces es como si te llegara la revelación perfecta, la respuesta que podría haber cambiado la historia de la conversación que ya quedó atrás, esa conversación que ya nunca va a suceder. Pero claro, esa respuesta ya no sirve. Es como si te dieran la clave de la solución cuando ya no hay problema que resolver. Como aquella vez en clase, cuando alguien levantó la mano para responder una pregunta y el profesor, con una sonrisa algo burlona, un toque de sarcasmo, corrigió un pequeño error. Esa persona al instante se quedó callada sintiendo que todos la miraban. Y en ese momento no dijo nada, pero en su cabeza esa era otra historia. En su mente ya había 1000 respuestas perfectas, desde algo ingenioso como, claro, todos cometemos errores, ¿no? Hasta algo tan épico que haría que todos la miraran con respeto, como si fuera la persona más segura del salón. Imaginaba que sus compañeros la mirarían sorprendidos, susurrando entre ellos, wow. Excelente respuesta, ¿sabes? Muy bien. Pero claro, cuando miró alrededor no dijo nada. Y en ese pensamiento de ¿por qué no lo dije?, no dejó de dar vueltas en su cabeza el resto del día, como un eco que nunca se calla. En su mente la escena sigue ahí, más viva que nunca, mientras estás viendo al techo, pero alrededor sabes que la realidad apenas duró unos segundos. Este es el tipo de escenario que se explora en lo que tus papás no te dicen, pero deberías saber. Un espacio donde se exploran las verdades que nadie se molesta en explicar, pero que todos llevamos dentro. Y en esta ocasión voy a abordar un territorio familiar para muchos, aunque no siempre se admita, esas batallas que nunca suceden, pero que se libran todos los días. Y se habla de conversaciones internas, esas que son tan reales como el aire que se respira, aunque nadie más pueda escucharlas. Son discusiones en las que siempre se tiene la última palabra, pero que se desarrollan en el silencio de la mente. Son como pequeñas guerras de argumentos, réplicas, contraataques, que se quedan como atrapados en lo que se es por dentro y no salen a lo que se muestra. No hay una fuera de esa conversación. Es una coexistencia tan fascinante como frustrante, quizás. El yo externo, ese que se esfuerza por mantener la calma, ser amable, decir lo correcto, y el yo interno que grita, se queja, a veces se ríe a carcajadas de lo absurdo de la vida. Entre esos dos mundos se teje una trama más compleja que cualquier novela, y lo más curioso de todo es que, aunque nadie más la vea, esa batalla interna define a cada persona más de lo que uno cree, ¿saben? En la mente de cada persona existe como un teatro, como un escenario. Pero no es cualquier teatro, es el tipo de escenario que haría que, no sé, Broadway pareciera como un espectáculo de títeres. Ahí todo es espectacular, es único. Y lo más sorprendente es que no se necesita elenco. Cada persona por sí misma se convierte en un equipo completo. El protagonista dramático es a la vez el villano, es a la vez el director, es el público,
que siempre aplaude al final, aunque nadie más lo haga. Somos todos los personajes a la vez. Dentro de ese teatro las ideas son oro puro, las respuestas cortan como cuchillos afilados y los argumentos son tan convincentes que hasta Shakespeare tomaría apuntes, ¿no? Tendría su libreta abierta para ir escribiendo lo que vas diciendo. Pero hay un pequeño detalle. Cuando alguien intenta llevar ese espectáculo al mundo real, la magia desaparece. Es como si al abrir la puerta del teatro para compartir su obra maestra, un viento implacable se llevara el libreto dejando un incómodo silencio. Tal vez sea porque en ese teatro interno no solo hay diálogos perfectos, también hay un caos exquisito, si es la palabra que se puede usar. Es como un frenesí de finales alternativos que rivaliza con cualquier multiverso cinematográfico. Como que cada conversación imaginada crece como un árbol lleno de ramas infinitas. Una persona se pregunta, ¿qué pasa si digo esto? Y luego le añade o le agrega, ¿y si mejor digo esto? O puede ir reflexionando y se pregunta, ¿y si en lugar de hablar me quedo en silencio y cruzo los brazos y lanzo una mirada intensa como un personaje misterioso? Así se convierten en guionistas compulsivos, reescribiendo cada línea con la esperanza de que algún día logren el desenlace perfecto, que obviamente nunca va a llegar, no va a suceder. Porque afuera, lejos de ese teatro privado, la historia cambia, se enfrentan a algo que no estaba en los ensayos, el caos. Hay emociones que se desarman, miedos que paralizan y miradas ajenas que aunque no admitas o no admitamos, pesan más de lo que deberían. El yo interno, ese genio literario y orador magistral, choca constantemente con el yo externo, que a veces no puede ni recordar dónde dejó las llaves o para qué estabas abriendo la nevera. Y ahí, justo en ese momento de desconcierto, es cuando las respuestas perfectas llegan. Pero claro, como sucede tantas veces, ya no sirven, ya no son útiles. En la ducha, el diálogo se reescribe, las palabras se pulen y la respuesta ideal se revela. Pero solo cuando ya no sirven para nada, ya no son útiles. Déjalas ahí. Y ¿saben qué? Eso está bien. Porque ese teatro, con todas sus imperfecciones, es lo que hace humanos a las personas. No es necesario que cada diálogo sea perfecto ni que cada actuación sea digna de un Oscar. A veces el simple hecho de salir al escenario con nervios y todo ya es suficiente para robarse el show. Es en esos momentos donde el caos de la vida y las reflexiones tardías se encuentran su punto de equilibrio, porque al final, aunque el libreto no siempre sea el que imaginamos, la experiencia es lo que realmente nos define. Y a ver, en psicología esto tiene un nombre, se llama disonancia cognitiva. Es como un pequeño gran abismo entre lo que una persona piensa y lo que realmente hace o dice. Es como el eco de una lucha interna constante, un ring donde la mente pone en jaque las acciones. Pero más allá del tecnicismo de esta palabrita, hay algo profundamente humano en esa batalla. Es el reflejo de la dualidad, de ese juego de espejos entre el ideal y la realidad, entre lo que se sueña ser y lo que realmente se es, lo que realmente somos. A esto podemos sumarle la maravillosa capacidad humana de sobrepensar. No basta con vivir una situación. No, eso sería demasiado fácil. Entonces, exprimes cada detalle, lo analizas, lo desmenuzas como si en él se escondiera la clave de la vida. Las personas son expertas en revivir escenas, no para recordarlas, sino para reinventarlas. Se preguntan, ¿qué habría pasado si hubiera dicho esto? ¿Y si hubiera actuado de aquella manera? Sus mentes se convierten en directores obsesionados, ajustando el guión, perfeccionando cada toma, buscando ese plano ideal que saben nunca va a salir en el storyboard, nunca va a estar en el tablero, no va a pasar. Y es aquí donde entra Kierkegaard, porque siempre hay un espacio para la filosofía, ¿no? Él hablaba de la angustia del ser, esa inquietud inherente a la existencia. En la mente todo parece cristalino, ordenado, es casi poesía, pero en la vida real las palabras tropiezan con las emociones, los silencios se alargan como abismos y el momento perfecto se escapa como agua entre los dedos.
Sin embargo, surge una pregunta que podría cambiar la perspectiva. ¿Y si la verdadera batalla no es ganar estas discusiones internas, sino comprender por qué ocurren? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué? Tal vez este conflicto entre lo interno y lo externo no sea un fallo, sino una característica esencial de la humanidad, ¿no? Es en este espacio de tensión donde las personas crecen, se descubren e intentan una y otra vez cerrar la brecha entre lo que imaginan y lo que viven. Quizás, y solo quizás, estas batallas que parecen interminables no están diseñadas para ser ganadas, sino para educarnos. Hay un maestro dentro de nosotros. Nos recuerdan que ser humano significa aceptar el desorden, la incertidumbre y esa fascinante imperfección que hace a cada persona única. Quizás las personas nunca logren trasladar sus mejores ideas al mundo con la precisión, la elegancia y la fuerza en su mente, como las conciben en su mente, pero ¿acaso eso las hace menos valiosas? Cada palabra que logran pronunciar, aunque sea torpe o incompleta, representa una pequeña victoria. Y cada conversación enfrentada, incluso si no resulta como se imaginaba, es un intento valiente de convertir ese yo interno en acción, en real. Y aquí podría radicar la verdad más poderosa. No todos los finales necesitan ser perfectos. La vida no es un guión impecable. Es un proceso lleno de pruebas y errores, risas y silencios incómodos, equivocaciones que al recordarse terminan dibujando una sonrisa. A veces son esos momentos más imperfectos los que contienen las lecciones más significativas. Así que la próxima vez que alguno de ustedes o yo ganemos una discusión en nuestras mentes, podemos reírnos, podemos darnos ese pequeño aplauso interno, celebrar ese teatro en plena función dentro de sí mismo, porque es un espacio único, un lugar donde las ideas corren libres y las posibilidades son infinitas. Y aunque muchas de esas historias jamás lleguen al escenario del mundo, vale la pena recordar que las mejores funciones no necesitan público para ser memorables. La vida no siempre ofrece diálogos perfectos ni finales redondos, pero da algo mejor. La oportunidad de seguir creando, de seguir intentando, de seguir creciendo. Por eso, ¿por qué no te atreves a salir ahí afuera? Decir lo que se piensa, sentir lo que se vive y aceptar que no todas las palabras necesitan ser perfectas para ser reales. El telón no baja, pero no es un adiós. Es solo un intermedio. Porque después de todo, este teatro interno nunca cierra. Y cada día es una nueva función.